Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer los primeros dos versículos, el 1 y el 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de ir profundizando, quiero orar para que Dios nos guíe en esta noche. Padre, gracias te damos nuevamente. Gracias por esta preciosa noche donde unos cuantos hermanos, hijos tuyos, Padre, podemos estar reunidos en este lugar para aprender más de tu palabra, conocerte mejor, Padre, y también para estar en comunión, en oración contigo, Padre. Deja en tus manos todo lo que estaremos viendo en esta noche, que tú nos guíes en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como dije, iniciamos hoy el estudio de esta carta a los colosenses. Y lo que vamos a hacer en esta noche es introducirnos a la carta. ¿En qué sentido? Vamos a ir conociendo quizás muchos detalles que Pablo no menciona directamente en la carta, pero que sí nos van a ayudar a entender mejor esa carta, el contexto de Colosenses y todo lo que tiene que ver con esta carta. Evidentemente, esta carta fue escrita por Pablo porque él mismo se presenta en los primeros versículos. Eso no queda ninguna duda. Y esta carta a los colosenses es conocida también como una de las 4 epístolas de prisión. Eso porque Pablo escribió esa epístola estando él en prisión. Las otras cartas que se conocen como epístolas de prisión son Filipenses, Efesios y Filemón. Vayamos un poco a la ciudad de Colosas. ¿Por qué? Porque la iglesia de los colosenses estaba ubicada en una ciudad que se llamaba Colosas. Colosas estaba ubicada en la región llamada Frigia, que a su vez formaba parte de la provincia de Asia. Pertenecía en aquel entonces al Imperio Romano. Hoy esa zona pertenece a Turquía. Cerca de Colosas había 2 ciudades más, había así unas 3 ciudades cerquitas, eran Hierápolis y Laodicea. Algunos habrán escuchado ya el nombre de Laodicea. En los años 500 antes de Cristo, Colosas había sido una ciudad bastante grande. Pasó por ahí en aquel entonces el rey Asuero, ese que menciona el libro de Esther. Pero ahora, en este tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, Colosas ya no era una ciudad grande. Más bien era una ciudad chica y opacada por sus ciudades vecinas. Había otra ciudad que nos es muy conocida, por lo menos de nombre, Éfeso, que distaba a solo 160 kilómetros de Colosas. Entonces era más o menos ese el entorno de Colosas. Ahora, en cuanto a la ciudad misma, Colosas, por los datos que tenemos, podemos saber que fue una ciudad bastante pintoresca, podemos decir interesante. Estaba ubicada cerca del río Lico, en un valle de solamente 3.600 metros de ancho. 3,6 kilómetros de ancho corría el río y a un costado estaba ubicada la ciudad. Y pegada a la ciudad se levantaba el monte Cadmio de 2.400 metros de altura. Entonces podemos imaginarnos una ciudad bastante agradable, pintoresca para vivir ahí. La población de Colosas era predominantemente gentil, aunque existía una buena comunidad de judíos que habían sido desterrados de Judá a Colosas por Antíoco el Grande en los años 200 antes de Cristo. Pero no eran ellos los únicos judíos que habitaban en Colosas. También se habían mudado ahí más judíos atraídos
por el comercio. ¿Por qué digo por el comercio? Porque la actividad principal en Colosas era la industria de la lana. Como había un valle fértil, era muy propicio para la cría de ganado y la gente se dedicaba a fabricar todo tipo de productos de lana y bueno, con eso comerciaban. La otra actividad en Colosas era la fábrica de pinturas que extraían su materia prima de las canteras de piedra caliza que había cerca. Hasta ahí, para introducirnos y conocer un poquitito la ciudad de Colosas, donde estaba ubicada la iglesia de los colosenses. Y vayamos a la iglesia de Colosas, que es lo que realmente nos interesa. Sabemos que Pablo no fundó esa iglesia. Él mismo en el capítulo 2, versículo 1, lo menciona con las siguientes palabras. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La mayoría de los que estaban en Colosas nunca le vieron a Pablo, nunca le habían conocido. Ahora, aunque Pablo no fundó la iglesia de Colosas, esa iglesia de los colosenses, sin duda alguna, fue el resultado del tremendo trabajo evangelístico que Pablo había hecho estando en Éfeso por 3 años en su tercer viaje misionero. Podemos saber eso porque tenemos una referencia en Hechos 19:10, no abran, yo voy a leer, donde Lucas escribe, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso fue durante los 3 años que Pablo ministró en Éfeso en su tercer viaje misionero. Bueno, fue en ese entonces cuando Pablo estuvo trabajando en Éfeso, testificando por ahí que se propagó el evangelio por toda zona y por supuesto llegó también a Colosas. Y el hombre a quien Dios utilizó para fundar esta iglesia de los colosenses era Epafras. Tal como nos menciona ahí en el capítulo 1, si avanzan un poquitito, versículos 5 y 7. Leo solamente parte del 6, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este tal Epafras fundó la iglesia de Colosas. Epafras posiblemente se convirtió con Pablo estando en Éfeso, cuando Pablo ministró ahí en esa zona. Después regresó a Colosas, empezó a predicar el evangelio y fundó la iglesia de ahí, porque Epafras era natal de Colosas, él era un colosenses. En el capítulo 4, 12 lo confirma precisamente. Ahora, Epafras estaba trabajando en Colosas, estaba ministrando ahí, y tenemos que entender que en aquel entonces no tenían la Biblia completa así como la tenemos nosotros. Tenían el Antiguo Testamento y quizás algunas cartas que ya se habían escrito en aquel entonces. Con todo eso, después de pastorear la iglesia ahí en Colosenses, Epafras advierte un peligro. Él se da cuenta que la iglesia de los colosenses corría un serio riesgo de ser infectada por una peligrosa herejía que había surgido en esa ciudad. ¿Y qué hizo Epafras? ¿Se cruzó de los brazos? No. Emprendió un viaje de casi 2.000 kilómetros y se fue a Roma, donde Pablo estaba preso. Se fue a Roma para visitarle primero a su maestro, a su mentor, que era Pablo.
pero también para pedirle consejo a Pablo y saber qué hacer ante esta amenaza que rodeaba la iglesia. Si bien esa herejía, esa amenaza, todavía no había infectado a la iglesia todavía conservaba la sana doctrina, sí había un serio riesgo de que eso ocurra. El riesgo estaba latente. Epafras se percató de eso y lejos de confiar en sus propias fuerzas, él hizo un esfuerzo tremendo para contactar personalmente con Pablo. Tenemos que saber que en aquel entonces no existían aviones, buses, colectivos, nada parecido a eso. La manera de viajar en aquel entonces era a pie, quizás a caballo y en barco. Y dejar atrás una distancia de casi 2.000 kilómetros podía llevar meses. Pero a Epafras no le importó. Él creyó absolutamente necesario ese sacrificio para precautelar la doctrina sana de la iglesia, que los hermanos de Colosas no sean, vamos a decir, engañados por esa herejía que se estaba levantando ahí en Colosas. Después de enterarse de la situación en Colosas por Epafras, porque Pablo lo indica así en el capítulo 1, versículo 8, con estas palabras dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras se fue y le contó a Pablo todo lo que estaba pasando. La situación de la iglesia, la situación de los hermanos de ahí, su amor por el Espíritu, por el Evangelio, y Pablo decide escribir esta carta que nosotros hoy empezamos a estudiar. Escribe esta carta preocupado por los colosenses con la intención de advertirles acerca del peligro existente. Por eso esta carta a los colosenses también es conocida como una carta preventiva. Es una carta preventiva. En Colosas no había nada que corregir en cuanto a doctrina. Doctrinalmente estaban bien. No había un desorden mayor entre los miembros de ahí. Sí había un peligro y necesitan ser advertidos. La intención de Pablo con esta carta era abrirle los ojos a los colosenses para que estén atentos. Y de alguna manera, como solemos decir hoy en día, ordenar la estantería, ordenar la vida de los colosenses para que no caigan. Les exhortó a perseverar en la fe. Algunos versículos voy a leer que muestran eso. El capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El 3.2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y así Pablo les va advirtiendo y les va dando consejos muy útiles. Ahora, en cuanto a la situación mencionada, la herejía que se estaba formando ahí en Colosas, algunos analistas dicen que esa herejía tenía ciertos elementos de lo que en el siglo I se convirtió en el gnosticismo. Entonces era muy peligroso, muy confuso era todo lo que estaban enseñando los falsos maestros con esa herejía. Y toda esa presión que había, la carne y el mundo, ejercían una tremenda presión sobre los creyentes en Colosas.
Por eso era necesario advertirles. Voy a explicar un poquitito lo que estaba pasando en cuanto a esa herejía o a esa situación que se estaba presentando. Se estaba dando una conjugación muy especial ahí en Colosas. Y especialmente había dos elementos que trabajaba y presionaba a la iglesia. Por un lado, pesaba la falsa filosofía griega y por el otro, el legalismo ceremonial judío. Y Satanás utilizaba falsos maestros para armar de todo esto una ensalada y confundir a la población. Había en Colosas una mezcla de paganismo y judaísmo. Y todo eso rodeaba a la iglesia de Colosenses. El paganismo consistía en la adoración de muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses. Isis, Serapis, Helios, Demetrio, Artemisa y varios dioses. A esos dioses ellos adoraban. Y tenían construidas sus filosofías sofisticadas referente a esos dioses. Ellos creían tener un conocimiento supremo de esos dioses y habían armado toda una teoría y cosas que ellos creían acerca de esos dioses y se sentían orgullosos de todo eso. Por eso rechazaban el Evangelio, porque les parecía demasiado simple. Pablo exhorta a los colosenses a tener cuidado. En el capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ellos habían hecho teorías, ideologías de falsos dioses que nunca habían visto. Y por supuesto nunca lo van a ver porque no existían. Ellos confiaban en ese conocimiento que creían haber adquirido acerca de todo eso. Por eso lo llamé falsa filosofía griega. No creían en Cristo, no creían en el Evangelio, tenían muchos dioses. Y Pablo dice en el capítulo 2 que es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Todo el conocimiento que ellos creían tener no valía nada. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2:9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No existen muchos dioses, existe uno solo. Y de esa manera Pablo se esmeraba por echar por tierra todos los argumentos que los colosenses o la filosofía griega había construido. Por el otro lado estaba el falso legalismo judaico. Los domingos estamos estudiando la carta a los romanos y justamente hemos visto claramente todo ese embrollo del falso legalismo judaico. Y nuevamente había falsos maestros que enseñaban que sí era necesaria la circuncisión para la salvación. Que está bien, se debía creer en Jesucristo, pero también observar los ritos y todas las tradiciones judías. Pablo aclara en el capítulo 2, versículo 11 lo siguiente: en Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo. Así que podemos imaginarnos una situación bastante confusa. Gentiles paganos adorando a varios dioses. Y en la misma ciudad también judíos con sus ritos y tradiciones, como si se tratara también de un conocimiento superior igual al que confesaban tener los paganos. Pablo aborda, aparte de eso, del paganismo, del judaísmo legalista, ahora se estaba levantando una tercera corriente. Estaban los que defendían el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Pues el ascetismo es la práctica de una estricta negación del yo. Cuando una persona se niega hasta el extremo a sí mismo y aplica un duro trato al cuerpo. Eso se conoce como el ascetismo. Ellos creen que la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces hay que destruir la materia para que el espíritu crezca. Pues Pablo dice en el capítulo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno sobre los apetitos de la carne. Hasta suena un poco jocoso lo que Pablo está diciendo ahí. Si alguien deseaba practicar un régimen duro de disciplina en su propio cuerpo, bueno, que lo haga. Pero que el tal no crea que eso iba a tener algún efecto ni para la salvación, ni para los apetitos de la carne, en absoluto. Iban a seguir teniendo los mismos apetitos de la carne. Bueno, de esa manera Pablo en esta carta se va enfocando en muchos asuntos que estos falsos maestros enseñaban. Por ejemplo, las leyes de la dieta que prohibían comer ciertas cosas, los días festivos, los días de luna nueva, días de reposo. Pablo exhorta, si están en Cristo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, en el capítulo 2:16. Dije que es importante para nosotros estudiar esta carta. ¿Pero por qué? ¿Qué nos puede enseñar esta carta? Pues a medida que meditamos en los tiempos actuales, vamos a decir, nuestra era, lo que nos toca vivir a nosotros, veremos que la carta a los colosenses sigue siendo una carta muy actual. Fue escrita hace casi 2000 años, pero su mensaje aborda los mismos conflictos que enfrentamos hoy en día. Porque hoy en día, quizás más que nunca, necesitamos ser advertidos de las falsas filosofías y herejías que pululan a nuestro alrededor. Todos los días lo tenemos en la tele, en la radio, en todo lado. Necesitamos abrir nuestros ojos y estar atentos para que no seamos infectados por todas esas corrientes perversas que nos rodean y amenazan con arrastrarnos. Necesitamos entender y proclamar que Jesucristo es y será la única respuesta para el pecador caído. Pues así vimos a grandes rasgos el contexto de los colosenses
cuando Pablo escribió esta carta. Vimos cómo la iglesia de Colosas estaba metido, por decirlo así, como el queso en un sándwich, en el medio de toda esta herejía. Y vamos a analizar un poco nuestro contexto. Ese fue el contexto cuando se escribió la carta, y quisiera analizar nuestro contexto, el contexto de nuestra era, o sea, lo que nos toca vivir a nosotros. Y vamos a ir viendo cada vez más parecidos con la situación de Colosas. Hoy tenemos un sistema religioso cristianizado que teóricamente adora a un solo Dios, pero venera a un montón de santos. Entonces es la misma cultura disfrazada como cristiana. Después tenemos iglesias supuestamente evangélicas que sí dicen que hay que creer en Jesucristo, pero que aparte también se puede declarar, decretar y un montón de cosas más, agregadas a la doctrina de la gracia. Es muy parecido. Aparte de eso, nosotros vivimos en lo que se llama la era científicas. Y simplemente para que entiendan, el 95% de todos los científicos que existen y que han existido alguna vez desde que el hombre exista sobre la tierra, el 95% sigue vivo, vive ahora. Imagínense, el siglo pasado dio un enorme salto en cuanto al conocimiento en todas las áreas de la ciencia y la tecnología. El ser humano fue adquiriendo nuevamente un tremendo conocimiento, lo que tenían los griegos. La ciencia aumentó considerablemente desde la microbiología hasta la astrofísica. Y todos los días se hacen descubrimientos nuevos en muchas áreas. Cada año se publican millones de páginas de literatura científica y tecnológica. La velocidad con que avanzan los descubrimientos científicos es realmente vertiginosa. Y los descubrimientos astrológicos tampoco se quedan atrás. Y todo eso trae confusiones. Trae confusiones inclusive al pueblo evangélico. He escuchado a cristianos debatir sobre teorías como aquella de la brecha, la teoría de la brecha o la teoría de las cuerdas. Algunos quizás habrán visto en internet, ni siquiera búsquenlo porque no vale la pena. Y hay gente que se están rompiendo la cabeza sobre todo eso. No voy a entrar en eso. Se cuestionan cómo Dios se relaciona con el universo. De si Dios es parte del universo o como creador está por fuera del universo. Vamos a encontrar que Pablo nos tiene una respuesta en cuanto a todo esto. Capítulo 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso es suficiente que entendamos. Y eso tenemos que entender y aferrarnos a eso. Esto sigue siendo válido. Y también para el mundo moderno que va descubriendo galaxias a millones de años luz. Esto es verdad también para los que creen en la evolución. Un día se van a dar cuenta. A esas verdades hoy es necesario que nos aferremos, aunque nos acarree burlas,
en la facultad, en el colegio. No permitamos ser infectados. Nuestra era se caracteriza también por el ecumenismo. Muchas personas se esfuerzan por unificar todas las religiones del mundo. Buscan la unidad mediante la acción política y social. Imagínense en el tiempo de los colosenses, los paganos adorando muchos dioses, los judíos con sus tradiciones y ritos y todo lo demás. Unir eso y crear una sola religión, imposible, imposible. Hoy hay personas que se esmeran no solamente para unir protestantes y católicos, sino también para unir todas las religiones. El islamismo, hinduismo, budismo. Imaginémonos una fusión de tal manera. Impensable, impensable. Nunca, nunca puede haber una verdad, unidad fuera de la verdad absoluta. Y nuevamente vamos a encontrar que Colosenses nos muestra la perspectiva de Dios en cuanto a la necesidad de una iglesia mundial. En el capítulo 1, 18 dice que solo puede haber una iglesia verdadera con Cristo a la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El ecumenismo, la unión de todas las religiones del mundo, sin Cristo a la cabeza, es impensable. Solamente puede gobernar el anticristo ahí. Nuestra era se caracteriza también por el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Las personas hoy en día no se interesan en saber si las religiones son verdaderas o no. Solo les interesa saber si tal o cual religión les va a ayudar, si a través de tal religión o la otra van a conseguir un cambio en su vida, si la religión va a solucionar sus problemas, si tal iglesia o la otra le va a solucionar sus problemas. Solo buscan alivio para esta vida terrenal. Y lastimosamente en muchas iglesias que se dominan evangélicas, solo ofrecen terapias de autoayuda. En vez de proclamar la verdad de Jesucristo, su evangelio, la buena nueva. Y las personas que van ahí nunca se reconocen como pecadores delante de Dios. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso nuestra era está marcada también por la frustración en las relaciones. Cuanto más las personas desean tener relaciones duraderas, menos lo logran. Hoy en día las personas no saben cómo relacionarse con su pareja, con sus hijos, con sus colegas del trabajo. Por eso, Colosenses en los capítulos 3 y 4 nos va a enseñar cómo los esposos y las esposas, los padres y los hijos, los jefes y los empleados deben relacionarse. Vivimos también en una época donde hay amenazas de guerras, amenazas de desastre ambiental. Las personas viven angustiadas, tienen miedo del fin del mundo. Existen libros siniestros, no voy a mencionar, incontables videos conspirativos. Y muchos creyentes los están viendo y salen confundidos de todo eso. La iglesia hoy en día está rodeada
de toda esa desinformación, inmoralidad y etc. Igual como en los tiempos de los colosenses. Igual que en aquel tiempo cuando Pablo escribió esta carta. La amenaza de infección sigue tan latente como en aquel tiempo. Hay una pandemia que amenaza a la iglesia y es causada por diferentes virus, no uno solo, diferentes virus. Y así como el coronavirus no es visible a simple vista, estos tampoco son visibles a simple vista. Me refiero a la mundanalidad, la sensualidad, el orgullo, el egocentrismo, el temor al hombre, la ignorancia bíblica, falta de sabiduría. Son virus que carcomen y tratan de infectar a la iglesia. Por eso necesitamos ser advertidos de la misma manera y quizás con más urgencia que la iglesia de Colosas. El estudio profundo de esta carta puede, y sin lugar a duda, va a prevenirnos de caer enredados en las corrientes ideológicas actuales. Ahora, cambiando un poco, imaginémonos por un momento en toda esta nuestra situación, tener la posibilidad que tuvo Epafras de acudir nada más y nada menos a un apóstol de Jesucristo, como lo era Pablo, apóstol de Jesucristo. Y Pablo así se presenta. Ser apóstol de Jesucristo significaba mucho más que ser simplemente un mensajero. Significaba ser el representante oficial de Jesucristo aquí en la tierra. Hoy en día hay quienes que se hacen llamar apóstoles y hay quienes se hacen llamar apóstolas, pero no son más que embusteros mentirosos. Pablo no se convirtió en apóstol por esfuerzos propios, ni fue nombrado a ese cargo por alguna organización humana, alguna iglesia. No, era apóstol por voluntad de Dios. Dios le había escogido a Pablo por su decisión soberana, ¿se acuerdan? Camino a Damasco. Y nos consta que Pablo también fue preparado por Dios mismo, ya desde su nacimiento. Él era hebreo de hebreos y también fariseo. Recibió su educación a los pies de Gamaliel, que era uno de los principales rabinos en aquella época. Y aparte de eso, era ciudadano romano de nacimiento, viviendo en Tarso, justamente bajo la influencia de la cultura griega. Estaba empapado con absolutamente todo. Y ese trasfondo hacía de Pablo la persona ideal para comunicar el evangelio a los gentiles. Según los estudiosos, Pablo tenía una personalidad extraordinaria. Poseía una mente brillante, una voluntad de hierro, pero adentro un corazón tierno, lleno de amor por los hermanos. Y gracias a Pablo, lo que parecía ser en aquellos inicios una pequeña secta allá en Palestina, los cristianos, se convirtió en una religión que cuando Pablo falleció, contaba con creyentes en todo el imperio romano. Era el cristianismo. Ahora te pido que medites un rato en tu vida. Si sos creyente de verdad, pues lo sos por voluntad de Dios. Él te escogió a ti
para ser su hijo. Y también tiene un propósito para tu vida acá en la tierra, así como tuvo con Pablo. Quizás no de la magnitud como lo tenía con Pablo. Te pregunto, ¿estás honrando ese llamamiento con tu forma de vivir? ¿Te estás percatando, igual que Epafras, del peligro que corre tu iglesia si abandona la sana doctrina? ¿Estás tomando los recaudos necesarios para estudiar la palabra de Dios y estar preparado para afrontar los peligros que se avecinan o que ya están rondando, tal como Epafras? Viajó 2000 kilómetros casi en barco, a pie, a caballo, no sabemos cómo. Tardó un mes en llegar de una manera incómoda, no en primera clase. ¿Estás leyendo por lo menos un capítulo de tu Biblia al día? Son preguntas que tenemos que hacernos. Al iniciar la carta, Pablo menciona a un colaborador que le acompañaba en el momento de escribir esta carta. Bueno, fue la costumbre de Pablo. Siempre cuando él escribía una carta y alguien le acompañaba en ese momento, le mencionaba a esa persona. Lo hizo en la introducción de 2 Corintios, Filipenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón también. En este caso, como vemos ahí en los primeros versículos, el colaborador que estaba con Pablo era Timoteo, o como le llama Pablo, el hermano Timoteo. Pero el hecho de que Pablo le mencione a Timoteo no significa que Timoteo sea coautor de las cartas, de ninguna manera. El autor era Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Pedro mismo, en 2 Pedro 3, 15 y 16, afirma que es Pablo el autor de ellas. Ahora me gustaría ver un poco quién es ese Timoteo de quien habla Pablo. Pues se trata de su amigo íntimo, la persona en la cual él confiaba de una manera muy especial. Pablo y Timoteo se habían conocido en el segundo viaje misionero de Pablo, según nos cuenta Hechos 22, no abran. Timoteo le había servido a Pablo durante muchos años y ahora, estando Pablo en la cárcel, Timoteo seguía fielmente a su lado. Por eso en la carta a los Filipenses, Pablo inclusive dice que a ninguno tiene del mismo ánimo, a ninguno le apreciaba como le apreciaba a Timoteo. Pero a pesar de esas numerosas virtudes y fortalezas que tenía Timoteo, su constitución física era muy delicada y enfermaba a menudo. Inclusive Timoteo era tímido, indeciso, hasta avergonzado para hablar. Por eso Pablo en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, le anima y le fortalece a Timoteo. Con todo eso, nadie sirvió a Pablo con tanta fidelidad en la proclamación del Evangelio como él. Fue su verdadero hijo en la fe. Y fue a Timoteo a quien Pablo escribió la última carta que tenemos de Pablo, 2 de Timoteo. Le escribe la carta a Timoteo para delegarle cierto liderazgo. Volviendo nuevamente al contenido de la carta a los Colosenses. Vamos a analizar un poco su temática. Vemos que la herejía que amenazaba a la iglesia contenía diversos elementos, pero en esencia y en resumen, negaban la suficiencia de Cristo para la salvación.
Por lo tanto, no nos debe extrañar que el tema central de esta carta sea la suficiencia de Cristo. El hilo conductor de toda la carta es la suficiencia de Jesucristo. Veamos por qué era necesario destacar eso. Todos en Colosas buscaban a Dios, tal como hoy lo hace el mundo, busca a Dios. Pero nadie tenía en cuenta que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Buscaban alcanzar la salvación mediante el conocimiento superior. Hoy las personas buscan ese conocimiento superior, pero no acuden a Jesucristo. Sin embargo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Capítulo 2:9. Ellos adoraban a ángeles, pensando que podrían ayudarlos a alcanzar la salvación. Pero Pablo les declara que están completos en Cristo. Otros practicaban el ascetismo, observaban los días santos del judaísmo, creyendo que con eso agradarían a Dios. Porque creían que la materia era mala, pero el espíritu era bueno, por eso debían afligir su cuerpo, que es materia. Sin embargo, estas cosas son solo una sombra, pálida, mientras que Cristo es la sustancia misma. Capítulo 2:17. Por eso podemos concluir que el tema del libro a los colosenses se resume en las palabras de Colosenses 3:11. Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde dice: Cristo es el todo y en todos. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Él es Dios, Él es creador, Él es salvador, Él es la cabeza de la iglesia. Y el anhelo de Pablo al escribir a los colosenses era que reconozcan que Cristo debía tener en todo la preeminencia, según el capítulo 1:18. Vamos a dejar ahí. Creo que tenemos una idea bien acabada de lo que era Colosenses, de lo que Pablo pretendía al escribir esta carta. Y miércoles a miércoles vamos a ir estudiando punto por punto, pasaje por pasaje, todo lo que esta carta nos puede enseñar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, donde hemos iniciado el estudio de la carta a los colosenses. Padre, realmente tú nos dejaste un tesoro en esta carta, donde podemos aprender tantas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria como hijos tuyos acá en esta tierra, Padre. Esta carta nos va a enseñar que Cristo es el centro de todo, es la única cabeza, es el único Dios, Padre. Y te agradecemos por eso. Gracias por cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.